Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy le queremos dar la bienvenida al doctor Gustavo Misraín, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Teología, Educación, Filosofía, docente de nivel superior y medio, experto en instrucciones de herramientas y metodologías para la tutoría virtual. Creo que es lo que necesitamos el día de hoy, doctor. Así que una cordial bienvenida de parte de la Junta Directiva de esa universidad, de la Facultad de Ciencias Tecnológicas. Eh, Bienvenido, doctor. Muy agradecido por la invitación. Bueno, el deseo de que estos elementos que podamos compartir sean de utilidad para todos los que están en sus casas y sobre todo agradecer a ISAL Universidad el brindar estos espacios para que la comunidad universitaria y los que están fuera de la comunidad universitaria puedan entender que el concepto de la universidad es de puertas abiertas y justamente para dar estos aportes a la comunidad, ¿vale? En principio, voy a entender que en tiempos de contingencia hay que mirar todo. Y por supuesto que la educación no es la excepción en este sentido, ¿no? Es bastante difícil poder enmarcar todos los pensamientos que la sociedad de alguna manera intenta abordar con el problema de la pandemia en este caso y de cualquier contingencia de alguna manera hace que la educación, como la salud y como otros aspectos esenciales de la vida, se vean de alguna manera perturbados. Vamos a usar la palabra perturbados. Entonces, bueno, quisiera compartir con ustedes algunas ideas que, pues, no solo yo, sino muchos colegas venimos compartiendo en distintos espacios, en distintos foros, en chats, en clases, en sesiones en línea, por las redes sociales. Indudablemente trata en lo posible de dar algunas pistas. Yo voy a tratar también de abordar algunas ideas desde la universalidad de la educación, también entendiéndola en que es distinto comprenderla en la educación básica, a la que me voy a referir cuando hablo de preescolar, primaria y secundaria, y a la educación universitaria, porque son dos contextos que hay que precisar, en mi humilde opinión, ¿vale? En principio, distinguir la tutoría presencial de la tutoría virtual. Es necesario hacer esta distinción. Nosotros, de alguna manera, este va a ser nuestro punto de partida. Diferenciarlas es necesario, justo y además científicamente pertinente. Para las ciencias de la educación es una necesidad poder distinguir que el entorno en el que yo enseño, el entorno en que se da el espacio en el que se produce la enseñanza y el aprendizaje, no necesariamente es el mismo, con lo cual el concepto de la tutoría va a cambiar. Efectivamente, como podemos mirarlo, la tutoría en la presencialidad pareciera que es a lo que todo el mundo está formado. Y evidentemente nuestras generaciones estamos formadas para atender en la presencialidad. Y eso tiene muchas características, entre otras el contacto humano, que es el que hace que muchos se sientan renuentes a otras maneras de enseñar. Entonces, claro, uno se pone en los zapatos de cualquier padre de familia en este momento, en donde a su hijo se le indica que tiene que educarse bajo una estructura virtual y él inmediatamente extrapola lo que él recibió como educando a través de las tutorías presenciales, el contacto humano, lo auditivo, elemento que voy a precisar más adelante, de alguna manera eso se echa en falta. Entonces, cuando me dicen que tiene que educarse de manera virtual, yo sencillamente extrapolo la manera en que yo me formé a la manera como se debe formar mi hijo. Y aquí quizás es donde hay que matizar que tenemos generaciones diversas. Pero repito, aclaro, la tutoría presencial tiene unas características que van de un contacto muy, muy cercano y muy directo a una tutoría virtual donde el contacto es de otra manera. No es que no hay contacto, sino que el contacto es de otra manera. ¿Quién está formado del todo para ello? Quizá hay que entender y hacer
un mea culpa a que nuestros sistemas lamentablemente no se han formado para ello. ¿Es culpa del sistema propiamente? Pues tiene una responsabilidad importante. ¿Es responsabilidad solo de un tema económico? Tiene su influencia, pero también es un tema de mentalidad social. Entonces, no ha sido un tema solo de América Latina. América Latina lo que reconoce es que no tiene la estructura y la infraestructura virtual para poder atender la educación. Pero el problema y el contacto, el echar el contacto en falta de alguna manera, no es un problema solo de América Latina. Estados Unidos pasa por lo mismo. Y el primer mundo, que ha sido bastante azotado por la pandemia, de alguna manera también lo hace ver. ¿Qué pasa? Yo quisiera, entre estos aspectos de diferenciar, hay un tema de formación. Repito, la formación que ordinariamente se da es para atender de alguna estructura presencial. Como yo de alguna manera no estoy formado de otra forma, valga el juego de palabras y la redundancia, evidentemente el uso de las tecnologías son casi siempre vistas como un apoyo. Y como están vistas como un apoyo, evidentemente yo no veo el concepto, o sea, tengo que ver el concepto del uso de las tecnologías como un apoyo a mi clase presencial o como modalidad mixta, que es el caso de ISAE Universidad, que tiene desde su estructura curricular que el apoyo a las tecnologías, desde las tecnologías es permanente. Eso hizo que ISAE pudiera dar una respuesta inmediata, pero no es la realidad de la comunidad universitaria en su totalidad al menos. De hecho, muchas universidades han retrasado el inicio de sus periodos para formar a sus docentes. Tiempo que quizás la escuela no tenía y que evidentemente tiene que ver. Yo quisiera que cada uno desde su casa, desde el espacio donde nos está acompañando, se pensara y se hiciera la pregunta, ¿realmente estamos frente al concepto de nativos digitales? Hay cada vez más autores que nos están diciendo que no estamos hablando de nativos digitales, que quizás estamos hablando de nativos de redes digitales o de redes sociales. Pero el ser nativo digital es un concepto al que muchos nos estamos realmente distanciando, porque percibimos en nuestros estudiantes que sí, hay una facilidad al utilizar ciertos equipos, pero no hay un concepto, no hay un paradigma, no hay una estructura, inclusive desde los analizadores didácticos, no hay una estructura que te permita enseñar más fácil a través de la tecnología. Eso no está garantizado al menos. Entonces, habría que percibir que el concepto de nativos hay que mirarlo con cierta distancia. En efecto, algunos autores como Celedón, que hace todo un análisis de la pedagogía y sobre todo hace un análisis muy claro de algunos aspectos de América Latina, pues dice claramente esa diferencia. Entonces, yo quisiera que nos quedáramos en principio con esa duda. ¿Realmente estamos ante nativos digitales? Piénsenlo ustedes y quizás podemos realmente llegar a una estructura, a un concepto que nos permita comprender al estudiante del siglo XXI. Sin duda, hace falta formar en la autonomía y en el autoaprendizaje. Y la educación virtual tiene como característica estos elementos. Entonces, ¿nuestros niños son realmente autónomos? No lo son. Y es ahí donde la ecuación de la presencia de los padres se hace más necesaria. Entonces, cuando yo hablo de nativos digitales, hablo de que los niños, ante ciertos procedimientos tecnológicos, pueden hacerlo de una manera más sencilla, pero que conocen toda la dinámica de aprender por sí solos, que conocen la dinámica de ser autodidacta, que conocen la dinámica de comprender el proceso de una forma completa, justo desde la tecnología. Eso es a lo que nosotros nos estamos refiriendo en este momento. ¿Docente o facilitador? Es otra pregunta que nos queda en el tapete, porque efectivamente desde el principio, desde lo que comenzaba diferenciando tutoría virtual de tutoría presencial, nos queda preguntar si estamos hablando del docente en un rol al que estamos acostumbrados o el de un facilitador del aprendizaje, que es un rol que contiene otros elementos, que no quita la importancia del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que lo reubica en una manera de facilitar aspectos
de la autonomía, aspectos del autoaprendizaje y aspectos de acercarse a la información de una manera distinta. Yo creo que en principio es necesario revisar ese rol. Y lo revisaríamos desde ahí, desde el concepto de tutoría virtual al que vamos a ir llegando. ¿Qué hace el docente ahora? ¿Es propiciador de procesos o dicta información? Es una pregunta que también les lanzo para que las pensemos en casa, porque probablemente si seguimos dictando información, seguimos anclados al concepto de la tutoría presencial. Y por lo tanto, toda la información proviene de lo que yo digo y de los elementos que yo, por ejemplo, de los libros o de las guías que yo mando a leer. En cambio, si yo propicio procesos, probablemente no toda la información salga de mí, pero sí las estructuras con las que yo te enseño a que te acerques a la información. Por algo estamos en una sociedad de la información que bombardea, que necesita que haya curaduría de contenidos, donde el docente tiene un papel importante allí, porque no todos los contenidos son los adecuados, no todos los contenidos están bien presentados en las redes, no todos los contenidos son realmente ciertos. Entonces, nuestro rol, evidentemente, ante toda esta característica, va a situarse de una manera distinta. No podemos seguir siendo los que dictamos información. Entonces, si yo quiero hacer tutoría online, no soy el que dicto información. Y hacia esto quiero llegar en algunos aspectos posteriores. Y cierro esta pregunta, docente o facilitador, con este otro elemento. Entornos virtuales. Revisen en la red, vayan al Google y un aspecto de facilitación. Vamos al Google académico, al Google Scholar, que es el Google, la búsqueda que me permite hacer investigaciones en espacios académicos serios, respetados, no Wikipedia, sino Google académico. Fíjense, busquen allí y a ver cuántos elementos aparecen entre educación, entorno virtual de aprendizaje y entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Yo recuerdo una profesora que me dio didáctica en el aspecto superior y nos insistía muchísimo en eso. Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Es necesario la figura del facilitador, del tutor virtual. No solo se aprende, también se enseña. Entonces, si solo le seguimos diciendo entornos virtuales de aprendizaje, evidentemente pareciera un concepto en el que todos coincidimos, pero el término de enseñanza no lo podemos dejar fuera, porque probablemente un tutor está al frente, en el medio o detrás del proceso, pero está. No lo podemos abandonar. Entonces probablemente haya que pensarse muy bien este concepto, entorno virtual de enseñanza y aprendizaje versus un entorno virtual solo de aprendizaje. Revísenlo en Google Académico y verán que van a darse cuenta de alguna manera de estos aspectos. Nos preguntan, profesor, nos hacen una pregunta, dice que si considera que estos cambios deben ser desde la parte básica de la educación. Bien, cuando hablamos de estos cambios, evidentemente la educación virtual, y muchos lo dicen, incluso muchos padres argumentan, yo me he formado, yo hice talleres, yo hice seminarios, incluso hice maestrías virtuales. Fíjense que el punto más común de la educación virtual está en la educación universitaria. Porque lo que he dicho antes, autonomía y autoaprendizaje lo puede manifestar un adulto. Entonces yo puedo decir que no recomiendo la educación virtual a niños. No la recomiendo en lo sucesivo. O sea, solo la educación virtual para niños como algo permanente no puede ser. Lo que sí, y esto es uno de los mitos que tiene que derrumbarse post pandemia, es que yo debo incorporar con muchísimo más cuidado, intencionalidad, con muchísimo más versatilidad, los elementos de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula preescolar e incluso los primeros 3 grados de básica. ¿Por qué? Pareciera que de 4º grado en adelante es menos problemático. Y yo tengo un análisis muy personal, y esto es una opinión muy personal. Creo que es más el temor
que tienen los padres de familia, porque no conocen o tienen debilidades a nivel tecnológico, que temor realmente de que los niños no estén aprendiendo. Obviamente, si decimos que vamos a aprender igual, cuando yo he tenido que sacarme debajo de la manga un sistema virtual en un mes, evidentemente el nivel de aprendizaje no va a ser igual. Seamos honestos, no va a ser igual. Pero se va a hacer algo. El aprendizaje es mucho más allá que el niño ya conozca ciertos contenidos, sino que el niño también va a aprender cómo manejarse en otro entorno que no es su entorno habitual. Yo creo que en cierta manera, yo creo que hay dos elementos. Uno, no está pensado para niños pequeños, es cierto. Pero dos, los papás no lo saben manejar del todo. Entonces, esto me genera angustia y además me genera más trabajo. Porque entonces, es verdad, y yo aquí sí tengo que decir algo muy cierto, porque parte de la realidad panameña es el tema de los módulos. Se lo comenté a mis colegas docentes en algunos espacios donde laboro. Nosotros desde el principio desechamos el uso de módulos, porque el módulo tiene una característica muy concreta, que es la atención individualizada. El que conoce de módulos de aprendizaje sabe que es para trabajar con un niño, con un estudiante que tiene una condición especial, y no me estoy refiriendo a discapacidad, me estoy refiriendo a cualquier situación, cualquier necesidad educativa que se le haya presentado y con la cual yo le voy a atender. Ahora, pretender que yo voy a hacer un módulo para 35 niños, eso es mentira. Eso no es cierto, no es real. Porque ¿qué pasa? Porque además la evaluación no es cierta. Póngase, vamos a sacar una matemática que yo le decía a mis colegas muy sencilla. Ponga que usted genere un módulo de 5 páginas para un curso. Yo le doy castellano y literatura, español, le doy a 3 secciones, 4 secciones. Y cada una de ellas tiene 30 estudiantes. 3 por 4, 12, son 120 estudiantes. 5 páginas de un módulo. Saquen la cuenta. Realmente y humanamente voy a leer todas esas páginas. Es lo que decimos. Muchos harán el esfuerzo, pero se les va a ir la vida. ¿Por qué? Y ahí yo quiero llegar a ese punto. No podemos trasladar las características de la educación virtual, mejor dicho, no podemos trasladar como lo hacemos en la presencialidad, pretender que lo vamos a hacer exactamente igual en la virtualidad. Y ese es el error. El error ha sido ese. El error ha sido pretender que los entornos son iguales y los entornos me exigen características totalmente diversas. Entonces, evidentemente, si yo, papá, no me sé esas características, sino que me sé con las que a mí me enseñaron. Si a mi papá además siento que yo soy el que le tengo que explicar a mi hijo, porque no lo sé hacer, evidentemente me genera angustia. Además de la angustia económica, de la angustia sanitaria, o sea, además de todos los aspectos que evidentemente se dan. Entonces yo creo que una didáctica frente a la contingencia, no solamente debe tomar en cuenta los aspectos básicos de la educación virtual, al que nuestros docentes no necesariamente están formados, y además agregarles lo de la contingencia en sí. Nos preguntan también, profesor, ¿cuál va a ser el impacto de la educación en modalidad virtual después de la pandemia? Sí, fíjense, quisiera abordar el tema de la interacción y responder ese interrogante. Yo me hago la pregunta, ¿interacción solo síncrona? Cuando usamos el término síncrono es que estamos conectados como ahora. Esto es sincronía, todos estamos conectados al mismo tiempo. Y asíncrono es cuando se da posterior. Yo te mando un correo electrónico y tú me lo respondes a las 2 horas. Nos respondemos, nos comunicamos, pero no es sincrónico. Yo pregunto, ¿la sesión en línea es la única forma de educación virtual? Ese es el error. El primer error es concebir que una sesión en línea es la única manera de garantizar que hay educación virtual. ISAE Universidad, por ejemplo, tiene experiencia en esto y viene trabajando con una estructura de educación virtual en alguno de sus programas, en alguna de sus carreras. Y muy pocas veces se da la sesión en línea. Y muy pocas veces se da porque el que ha tomado la educación virtual asume como característica que el tiempo es mío, con lo cual yo me lo organizo. El tutor establece un tiempo más o menos específico, pero yo me organizo mi dinámica ordinaria.
En el momento en que me ponen una sesión en virtual, yo puedo acceder a ella como no puedo acceder a ella, pero no necesariamente hay garantía de una sesión permanentemente síncrona. ¿Qué pasa? Los padres de familia piden una sesión en línea para garantizar que el maestro le diga todo tal cual como se lo dice en el salón. Y a mí me parece justa la solicitud porque evidentemente como yo no lo sé hacer, como yo soy el que estoy pagando, yo no quiero entrar en el tema económico porque es escabroso y tiene muchos elementos, pero es verdad, yo estoy pagando para que a él le digan cómo tiene que hacer las cosas. Si yo soy el que tengo que leer, tengo que entender las instrucciones y además ayudar a hacer la tarea, pareciera que el que está enseñando soy yo. Evidentemente, ¿qué impacto puede tener? Yo creo que decirlo, cerrarlo del todo a una respuesta sería injusto y además temerario de mi parte. Yo creo que el análisis nos corresponde hacerlo a muchos de los que estamos involucrados en el proceso educativo. Lo que sí es cierto es que una de las cosas que necesitamos sacar en limpio como impacto es que necesitamos mirar realmente cómo estamos preparados para el uso de las tecnologías. Las tecnologías ya no nos pueden seguir dando miedo cuando me pueden dar soluciones. Las tecnologías no pueden seguir siendo vistas como el uso de algunos. Las tecnologías no pueden ser vistas como la oportunidad que alguno tuvo. Las tecnologías tienen que permitirnos vencer la brecha que existe socialmente. Y eso sí, yo creo que tiene que ser una repercusión positiva ante todo una vez la pandemia, una vez el tiempo de cuarentena y de restricciones finalice. Necesitamos ahora mirarlas con otros ojos. Y aquí se es un llamado a mis colegas docentes a que tienen que entrar en esa línea, porque quedó demostrado que el que no quería adecuarse, que el que no quería intervenir, que el que no quería prestarse a mirar la estructura educativa desde otra función, se ha quedado aislado o se ha quedado mucho más temeroso. O sea, evidentemente que la brecha ha sido mayor. Una didáctica, por tanto, de la contingencia necesita visualizarse en lo virtual, pero también en lo sociosanitario. Y yo entiendo que muchas escuelas, yo soy parte de alguna y parte incluso del proceso del sistema de educación virtual, buscábamos atender la necesidad de los niños en casa. E incluso creo en el proceso de mejora continua y en el proceso de ajustes, porque todo fue muy rápido. Incluso en el colegio con el que comparto, nosotros comenzamos una semana antes, previendo que esto podía suceder. Y aún así los padres decían que nuestros maestros no estaban formados. Nosotros tenemos 3 años trabajando con nuestros docentes en educación virtual y le hemos ido enseñando técnicas, estrategias, maneras, instrumentos, recursos y aún así la respuesta del padre de familia era hay que formar más a los profesores. Claro, yo no dudo que haya que formarlos más, pero mucha gente sí se había metido en el proceso, pero evidentemente si yo solamente veo que ustedes tienen que formarse, pero yo no me formo, me mandan tutoriales y yo no los leo, me dicen que tengo que hacer y nada, y nuestros padres de familia son una generación que también está metida en redes sociales, pero insisto, realmente hay el entorno de formación para que todos manejemos la tecnología, quizás allí también está la limitación. Yo tengo un punto sobre las instrucciones. Cuando me refiero a las instrucciones, me refiero a que los sistemas en línea parten de una comunicación verbal escrita. ¿Sí? Si usted ve cualquier sistema de educación virtual, arranca con vaya al correo electrónico y vea las instrucciones mínimas para acceder. Nunca digan accesar porque el verbo accesar no existe. Quiero hacer ese paréntesis que la gente utiliza mucho en estos temas. El verbo accesar no existe, es acceder. Entonces yo quiero acceder, por ejemplo, a una plataforma virtual y quiero saber cómo es. Y te mandan un escrito. Acceda usted a una ayuda de Google y se va a dar cuenta que todo tiene escrito. Entonces pasa porque la educación virtual necesita que sepamos leer. Pero con saber leer no es decir las frases. Saber leer necesita comprender y trascender. Entonces, la educación virtual requiere que usted lea mejor de lo que usted considera que lee normalmente. Y no seguimos instrucciones.
No seguimos las instrucciones que nos vienen en ninguno de los aparatos que nosotros compramos. No seguimos instrucciones en general, pero leyendo me refiero. Ahora, si me dicen las cosas, fíjense que nosotros estamos acostumbrados a una educación auditiva. Que me lo diga la maestra, que me lo diga el profesor. Estamos tan acostumbrados a eso que hemos hecho del chat de WhatsApp, que es un chat para escribir, hemos hecho de eso un chat de notas de voz. Porque no nos podemos comunicar si no es con una nota de voz, porque necesitamos escuchar. Es una ventaja que nos brinda las tecnologías. Lo que quiero decir es la costumbre de las personas que si no lo escuchan, no lo entienden. Pero si lo tienen escrito, capaz está mejor escrito que lo que se dijo. Pero no importa, yo quiero escucharlo. Entonces, si el maestro me pone instrucciones, y yo además tengo que entender lo que el maestro escribió y entender lo que debo hacer, el proceso es mucho más complicado. Y déjeme decirle, evidentemente, nuestra cultura, nuestra generación, yo tengo un hijo en 3er grado y ese hijo pasa por ser igual a muchas situaciones de los padres de familia de los que estamos aquí. Entonces, aquí tenemos muchos docentes en nuestra formación de ISAE porque formamos docentes, pero también son padres de familia. Muchas veces no nos pasa. Y yo veo colegas y algunos colegas que tienen cargos de director que en sus redes sociales permanentemente piden, por favor, lean una y otra vez. Antes de escribir, lea, porque no estamos leyendo. Es una cultura que es muy auditiva. Entonces, probablemente el tutor virtual tenga que hacerse de algunas herramientas que ayuden a superar esto. Yo pongo el escrito, pero además entonces mando una nota de voz. En los chats de los papás es común. Cuando llega la nota de la maestra, entonces tanta paz, porque todos entendimos. Antes, cada quien opinó e interpretó como pudo, pero cuando llega la nota de voz, es la salvación. Entonces, yo esto lo saco a colación porque parece una nimiedad, pero en la didáctica virtual juega un papel importante. Yo he trabajado con cursos de maestría totalmente virtual. Y he de decir que no es que no sepan leer, es el tema de cómo interpretan muchas veces solicitudes que se les hacen. Y la calma bien cuando la nota de voz llega. Y la agradece. Entonces yo creo que también la tutoría virtual necesita tomar en cuenta estos aspectos, porque nos alivia y ayuda a aliviar también la tensión que se genera en el interlocutor. Hay otro tema que ya lo he mencionado, pero ha ido saliendo y sale mucho en las redes sociales, que es el tema de la brecha tecnológica. La brecha tecnológica es una condición que la UNESCO viene diciendo desde hace más de 20 años. Y dice, que lo pone por países, que esa brecha se da por muchas razones, entre otras, el acceso a la Internet. Segundo, el acceso a dispositivos adecuados para la Internet. Tercero, el acceso a lugares adecuados para educarse. Plataformas digitales que son para educar, plataformas digitales que se han adaptado para educar y plataformas digitales que no son para educar, o por lo menos no para una educación formal, pero que sí es una plataforma que permite aprender. Entonces, evidentemente, la tutoría virtual va a exigir que estas condiciones estén claras y evidentemente el Ministerio ha declarado desde el principio, el Ministerio al menos de Educación en Panamá, quizás algunos otros ministerios no lo han declarado así, pero sabemos, es saber de todos, que no, en las zonas rurales no cuentan con un acceso a Internet de la mejor manera, que probablemente las condiciones de los aparatos, computadores, tablets, celulares, no son las mejores, que algunos no son de primera generación y de última generación, perdón, y por lo tanto no son los más adecuados para llevar adelante un proceso, en fin. La tutoría, por lo tanto, necesita tomar en consideración esto. Y es verdad, no todos tienen el acceso. Algunas veces quieres darles ideas a los padres de familia y evidentemente ha sido en este caso mi función. Decirles, miren, si no pueden entrar con un computador, pueden entrar con una tablet. Si no tienen una tablet, pueden entrar con un celular. Y ellos, porque muchos papás han hecho un esfuerzo que les supera para que, por lo menos por aparatos, no sea.
Pero a veces no basta solo tener el aparato. Yo he tenido sesiones, administrado sesiones en línea, donde no soy el docente, pero soy el que apoya tecnológicamente, y se ha caído la sesión porque el maestro no tuvo internet. De tal manera que eso también va a suceder. ¿Y eso hace que la educación virtual sea mala? No. Que yo creo que el punto es que primero, bueno, como todas las redes sociales, siempre van saliendo especialistas a granel en todos los temas. En este momento, los mayores especialistas en las redes son en epidemiología y en educación virtual. Probablemente uno de los retos más grandes al finalizar la pandemia es que cada quien vuelva a lo que sabe y desde lo que sabe pueda dar un aporte. Y probablemente le toca también a nosotros los educadores repensar la educación virtual, porque hasta el momento ha demostrado que es solo para una élite que está formada, una élite que tiene los aparatos, una élite que tiene las condiciones. Y resulta que no, que si la queremos para todos, necesitamos crear las condiciones para todos. Eso pasa por políticas públicas, eso pasa por ponernos de acuerdo, eso pasa por no meter a todo el mundo en el mismo saco, sino en la misma mesa, es decir, escuelas particulares, escuelas oficiales, universidades, cuál es el aporte de cada uno en todo esto y por lo tanto, esto lo que hacemos con ISAE Universidad es un aporte, comenzar desde ahora a que lo pensemos, a que lo ideemos, y no es el que le habla el que tiene la respuesta, es que la respuesta la necesitamos dar entre todos. Porque si hay algo que la educación virtual no puede perder de vista es que es colaborativa. No es el que sabe. No, la educación virtual es colaborativa en su esencia. Además de ser autónoma, es colaborativa. Entonces exige que cada uno de nosotros nos sentemos en la misma mesa y digamos qué es lo que podemos recuperar de esto para los niños de preescolar. ¿Qué es lo que podemos recuperar de esto para los niños de educación primaria, de primero a tercero, que todavía están en un proceso muy particular, dicho por Piaget, no por mí? ¿Qué podemos recuperar de esto para los niños de cuarto, quinto y sexto grado? ¿Qué le vamos a pedir de ahora en adelante a los de secundaria? Porque los de secundaria tienen un papel importante en esto. No, porque van a ir a las universidades y muchas de las universidades ya le estamos ofreciendo plataformas virtuales, aulas virtuales, correos electrónicos institucionales. ¿Cómo los enseñamos en las escuelas para que esa brecha sea cada vez menor? Yo quiero que nos quedemos con estas tres palabras que pueden ayudarnos. El tutor virtual hace una diferencia en su quehacer, porque no solo él puede esperar, el tutor virtual debe anticipar, prevenir y vincular. Yo quisiera que estos tres verbos nos pudiesen quedar en la mente. El tutor virtual anticipa, porque mira todas las situaciones que pueda, de alguna manera, que él desea enseñar. Previene, porque al anticipar lo que desea enseñar, previene aquellas cosas que puedan perturbar esa enseñanza. ¿Cómo la puedo llevar a término aún con condiciones adversas? Y vincula, porque además se hace empático. Esta empatía que nos han pedido a todos y que evidentemente es parte de todo lo que todos de alguna manera nos quieren decir, es parte de ese proceso. Yo agrego una palabra, en este momento ha salido mucho el concepto de solidaridad y yo no soy quien para decir que no es el concepto más importante, pero yo solamente quisiera que agregáramos el de la paciencia. Una clave en tiempos de contingencia es la paciencia. En tiempos de contingencia le estamos pidiendo a los profesores adaptar un curso que estaba en formato presencial o semipresencial, porque también pasa en ISAE. Muchos profesores tenían sus sesiones montadas para la semipresencialidad y la contingencia nos obligó a todos a ir a la virtualidad. Cuando ya tú, el que es educador lo sabe, cuando ya has planificado una estructura en un entorno semipresencial, hacerle el traslado a una educación virtual no es un proceso sencillo, no es soplar y hacer botellas, como diría. Es un proceso que requiere algunos elementos mucho más pensados, mucho más analizados y alguna pericia. Y quizás, repito, no todos están formados para eso. Eso empieza a generar angustia. Entonces, claro, ahí es donde la paciencia entra en un factor fundamental. Peor aún, si quieres que el curso se adapte de formato presencial a un formato permanentemente en línea. No estábamos preparados para eso y eso requería tiempos. Ni el profesorado ni el estudiantado estaba totalmente formado para esto.
Yo puedo dar cuenta del colegio con el que comparto, que todo lo que es su educación media, entiéndase undécimo y duodécimo grados, utilizaban la plataforma. Con ello fue lo más sencillo, pero de ahí hacia abajo quizás no había todo el mundo, estaba en la misma tónica. Entonces probablemente no estamos ante una formación que esperamos. Eso hace que la paciencia vuelva otra vez a aparecer, porque entonces la adaptación requerirá ajustes y mejora continua. No es lo mismo, por ejemplo, en ISAE, que nos manejamos con cursos de 4 semanas, al que le tocó el suspender y cambiar de formato semipresencial a virtual, al que le dio tiempo de hacer el traslado, pero no estaba en clase con los estudiantes. Ese traslado, evidentemente, tuvo que haber sido mucho más sencillo. A los que nos correspondan las próximas semanas iniciar, donde se sabe que es totalmente virtual. Pero también hay que pensar en el estudiante, y aquí es donde yo sí le pido a mis colegas mucha empatía. Muchos estudiantes se han integrado a cursos, a carreras semipresenciales, porque todavía la virtualidad no les va bien. Así como hay profesores que no les va bien dar clase totalmente virtual, hay estudiantes que no les va bien hacerlo todo virtual. Y han tenido que sufrir mucho en estos aspectos, porque es también adaptarse a ello. Entonces ya no es la adaptación curricular, ya no es la adaptación de la enseñanza ni de la estructura didáctica, es sencillamente que tienes que adaptar tu manera de pensar, que es adaptar tu manera de comunicarte. Y como dije antes, es tu manera de entender. Ya no vas a escuchar permanentemente al profesor que te va a decir, que te va a dar una clase magistral, sino que ahora tienes que leer, tienes que hacer mapas mentales, tienes que hacer infografías, tienes que hacer presentaciones de PowerPoint por tu cuenta, porque nadie te ha explicado, eres tú el que estás buscando explicación. Entonces yo creo que eso también tendrá un impacto importante en el concepto de profesional de todos estos adultos que estamos formando como profesionales. Algunas recomendaciones a la tutoría virtual: comunicación fluida y cercana. Tutores, no esperen tanto tiempo en dar respuesta a sus estudiantes. Eso genera angustia, genera incertidumbre. No saber si llegó el trabajo, no saber si el trabajo está bien, no saber, no saber de lo que voy a hacer y no dar respuesta oportuna genera angustia. Tómelo en cuenta porque esa comunicación es importante. Busquemos herramientas de comunicación. Yo estoy seguro que como este live ISAE está generando una formación permanente para todo el profesorado, justamente porque hay herramientas concretas que el profesorado necesita manejar. Y necesita manejar desde todo punto de vista, incluso psicológico, emotivo, porque esos aspectos también entran de una forma directa al proceso de tutoría. El vínculo pedagógico no lo perdamos, son nuestros estudiantes, nuestros discentes, nuestros participantes, con el concepto que nos queramos manejar. Pero es importante que el vínculo pedagógico esté claro y esté siempre permanente. La comunicación con estudiantes y sus familias también es importante. Esto lo agrego con todos los que yo sé que de alguna manera trabajan en educación básica. Yo me puedo comunicar bien con los estudiantes, pero los padres de familia tienen que estar hasta mejor informados, sobre todo si estoy en unos niveles donde son ellos los que colaboran conmigo en el trabajo de casa. Pero sepa, padre de familia, si me está escuchando, que también es importante pensar en que para el docente la carga también es importante. No es solamente si salió en la cámara en una sesión virtual, presencial, en línea, mejor dicho, 1 hora, 2 horas. No, es todo lo que está detrás y todo lo que está para después, porque esto lleva su tiempo. El que yo esté aquí con ustedes son 45 minutos, 40 minutos, pero lo que les estoy comentando ha llevado algunas horas de preparación, porque yo no puedo venir a decirles elementos, darles situaciones, manejar conceptos sin haberlos revisado al menos, porque no nos las sabemos todas. El buen profesor prepara su clase y ese tiempo también es importante, aunque no lo veamos, aunque pareciera que es que él no está trabajando. No, no, no. Está trabajando y mucho, porque también es un trabajo mental. Ustedes me disculpan, pero yo defiendo lo que sé y defiendo mi profesión a capa y espada, como dicen, ¿verdad? Recordatorios oportunos y prácticos. Yo creo que eso es importante. Un
facilitador, un tutor virtual tiene que hacer recordatorios. Si yo sé que hasta mañana tienen chance para entregar algo, para participar en un foro, avíselo previamente, un mensajito. Muchachos, recuérdense que hasta mañana es la participación en el foro. Un abrazo, un saludo. Estamos pendientes de ustedes. Si alguno tiene una dificultad, plantéelo con tiempo. ¿Sí? Esos recordatorios son importantes. Tenemos muchos estudiantes que están en la primera línea de batalla en esto que estamos de alguna manera viviendo. Y aún así no dejan de comunicarse. ¿Cómo no vamos a tener consideraciones con ellos? Y no necesariamente el personal de salud, que sabemos que es el que está en primera línea. Hay otros profesionales que por su labor están en primera línea y no lo sabemos, no nos parecen, pero resulta que sí. O porque trabaja con alimentos, o porque trabaja con importación, o porque trabaja en algunas áreas que no ha dejado de trabajar, que no ha dejado ni siquiera estar en su casa. Entonces probablemente haya que tener estos detalles de recordatorios oportunos y prácticos. Yo realmente les invito a mirarlo con amplitud. Y yo insisto, la palabra clave es paciencia. Paciencia y no pensar que el otro está haciendo algo porque lo quiere hacer mal, sino, repito, nadie, y lo han declarado los países de primer mundo, los han declarado ministros de educación de países como España. No estábamos preparados para esto, con lo cual una didáctica de la contingencia se adapta a lo que tiene y puede. Decir que hay sesiones en línea no es decir que hay formación online para nuestros profesores, pero ha sido una manera de resolver esta distancia que se nos ha hecho por nuestro bien y por nuestra salud. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hace unos minutos nos preguntaban qué tan importante es la actualización de los docentes en el tema de herramientas digitales. Es importantísimo y es urgentísimo. Yo creo que tiene las dos palabras, urgente e importante. Importante siempre ha sido, y he de reconocer que algunos de los colegas que veo conectados y de ISAE Universidad y de algunos otros espacios, nos hemos dedicado a ofrecerle a nuestros colegas muchísimas herramientas al respecto. Pero es como el cuento del lobo, nunca sabías cuándo lo necesitabas. Entonces viene el lobo, nunca vino, viene el lobo, nunca vino, llegó el lobo y a algunos se los comió, porque sencillamente es urgente. Pero siempre, desde los últimos 25 años, yo creo que me quedo corto, ha sido importante irse metiendo en esta dinámica. Yo recuerdo un primer curso en el que participé de tutoría virtual hace más de 15 años. Y era un primer curso de tutoría virtual. Y aquello parecía toda la novedad del mundo. Eso no es que me hace mejor o peor. Lo que en ese momento agradezco la oportunidad que tuve porque fui entendiendo que era necesario. Y yo creo que el docente tiene ahora el reto de mirar que es necesario. Ya no es solamente importante, es necesario que usted, colega docente, el que se está formando, el que está en posgrado, el que está en universidad, es necesario que se forme. Porque la formación le va a permitir versatilidad y esa versatilidad le va a permitir a usted adaptarse a las condiciones de cada uno de los estudiantes con los que usted tiene conexión, bien sea semipresencial, bien sea totalmente virtual y presencial cuando volvamos, porque es que el asunto va a ser que es que no podemos dejar morir el impulso que se viene dando para esto. A nivel de educación superior, ¿qué consejos puntuales pudiera dar a los docentes para una tutoría efectiva en línea? Fíjense, consejos rápidos y efectivos. A mí me han servido muchísimo los chats, los grupos de WhatsApp, el WhatsApp, Telegram, de cualquiera de estos formatos de chat, ayuda muchísimo a que la comunicación sea mucho más rápida y efectiva. Si el docente ponga sus límites, mire, escríbame de esta hora a esta hora, los atiendo de esta hora a esta hora, o sea, pueden establecerse los límites. Algunos profes son muy delicados con el tema del teléfono. Yo lo que sí pido es, escríbame, no me llame. Yo pongo mis normas, escríbame, por ejemplo, o póngame de esta hora hasta esta hora. Y yo le atiendo de esta manera, no de otra. Yo creo que los chats son una ayuda
invaluable, porque es inmediata. El chat permite, por lo menos WhatsApp permite compartir documentos, permite compartir videos, permite compartir contactos, permite compartir cualquier tipo de información, bien sea por una nota de voz, bien sea escrito, bien sea por enlace. O sea, chat, de hecho, móvil es una de las características de educación virtual que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo recomiendo a mis colegas en educación virtual universitaria no dejen de chat. No es lo mismo que en la educación básica, donde los profesores no participamos de los chats. Solemos estar bastante distantes de ellos, para que los padres se sientan cómodos. Pero en la universidad, sea usted el líder de esos chats y se va a dar cuenta que se va a ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísimo en tiempo y en educación. ¿Cuáles serían sus herramientas fundamentales? Ya mencionó el WhatsApp en la formación virtual. ¿Qué otras herramientas pudieran utilizar los docentes? Bueno, yo soy muy de la línea del trabajo con Google. Google tiene muchas herramientas gratuitas al menos que no requieren sino tener una cuenta Gmail. Entonces, Hangout ha funcionado siempre. Si en el Hangout no pueden estar todos los estudiantes, sencillamente yo puedo hacer un Hangout con un grupo de estudiantes y grabarlo. Hay una herramienta que se llama Ocam. Ocam es un grabador, sí, graba pantallas y hace capturas de pantalla. Usted lo pone sobre, él se adapta, responsivo, se va adaptando al formato de una captura, por ejemplo, en PC, y él graba una sesión, y esa sesión usted se la puede compartir al resto de la clase. Si usted, porque bueno, tengo 35 estudiantes, ¿cómo hago? Bueno, entre un Hangout que le permite menos y grabe su clase, y lo que hace en la próxima sesión es estar con otros 10 y no está con los mismos de siempre. E incluso hágala con uno solo, con ni siquiera alguien que sea de la clase. Se puede igualmente grabar y se puede compartir. Yo creo que el tema de los videos ayuda muchísimo. Ojo con esto, no es lo mismo grabar una clase entera que grabar un video para mis estudiantes. Los videos sí tienen que ser breves, concisos y precisos. Hay una herramienta que se llama Canovio que permite grabarse y utilizar PowerPoint. Y puedes ir pasando el PowerPoint y la grabación queda con el PowerPoint a la derecha y mi cara a la izquierda, por decir algo. Canovio es K-N-O-V-I-O. Ocam, O-C-A-M, Ocam. Las herramientas de Google, como digo, Hangout es una que ayuda muchísimo a esto. Los chats del mismo correo de Gmail ayudan bastante porque además es una comunicación inmediata. Hay una aplicación que se llama Gmboard, que es de Google, que es una pantalla que se me forma como un pizarrón. El Drive, por supuesto, el Drive es fundamental en estos tiempos. El Drive me hace documentos de Google, sería como la analogía de Word, las presentaciones en línea, que son la analogía de PowerPoint, y hoja de cálculo, que es la analogía de Excel. El Drive tiene al menos 15 gigas en las cuentas comerciales y ayuda muchísimo también para esta estructura. Igual los canales de YouTube te permiten grabarte. Si no quieres usar Hangout, los canales de YouTube propios, cada cuenta Gmail tiene que efectivamente crear el canal y con el canal te puedes grabar. Como Esas son algunas herramientas. ¿Ah? Sí. Tenemos otra pregunta. Como experto, ¿cómo pueden hacer los docentes para aquellos estudiantes que no manejan muy bien las herramientas tecnológicas se integren al estudio virtual? Bien, si es en este momento, y por eso yo creo que es parte del esfuerzo que está haciendo ISAE Universidad y otras instancias, en este momento hay muchísimos tutoriales en la red. Por ejemplo, el Google Classroom, que es un aula virtual creada por Google, y quiero aclarar, Google Classroom no nació para hacer educación virtual plena, nació para coadyuvar el trabajo de educación presencial. Pero el Google Classroom, por ejemplo, que ha sido una de las herramientas que más estamos usando en algunos espacios,
tiene tutoriales muy buenos en YouTube que son para profesores, también como tutoriales para estudiantes. O sea, yo creo que YouTube, sobre todo que somos muy visuales y también auditivos, permite algunos tutoriales para que se puedan generar, el estudiante pueda generar esa estructura. Fíjense que en mi caso particular a mí me correspondió pasarme de semipresencial a virtual con una asignatura. Y yo tuve que invertir tiempo de las sesiones virtuales para enseñar a mis estudiantes a manejar ciertas herramientas, con lo cual es un tiempo que nosotros necesitamos integrar a nuestras clases. Entonces, cuando yo adapto mi clase, yo no solamente la adapto para lo que voy a enseñar como contenido, sino que parte de mi contenido es verificar que mis estudiantes saben usar las herramientas. Por ejemplo, yo a mis estudiantes les mostré Canva. Canva, con V, es una herramienta que permite hacer infografías. Paso a aclarar que infografías no es o no son las referencias electrónicas de Internet. No, eso no es infografía, aunque muchos lamentablemente le han llamado así. La infografía es una imagen con información que te permite resumir el contexto. Eso es para dar una definición bastante rápida y propicia, ¿no? Ellos tenían que hacer una infografía y mi primer trabajo con ellos fue decirles cómo se usa Canva, cómo podían integrarse a Canva, cómo accedían a través de su cuenta de correo, qué debían hacer o qué no debían hacer, cómo usar una plantilla. Yo creo que nosotros, si podemos ayudar a nuestros estudiantes, no solamente, fíjense, quiero hacer alguna salvedad con esto. ¿Qué me pasa a mí en bachillerato? Me pasa con los estudiantes del colegio, que yo les pido que hagan memes, que hagan infografías, que hagan videos, y ellos son muy rápidos en hacerlo. Esa es parte de su ser nativos de las redes sociales. Pero yo les muestro la herramienta, les digo dos cositas y la agarran rápido. No ocurre lo mismo en la universidad. Ya es una generación que requiere un poquito más de tiempo, que requiere un poquito más de paciencia. Entonces sí le diría a mis colegas, cuando pidas utilizar una herramienta, o la enseñas o por lo menos les das la posibilidad de que utilicen algún tutorial con el que puedan acceder. ¿Qué adecuaciones se pueden hacer con los estudiantes que tienen un acceso limitado a Internet? Igual para los docentes. Sí, fíjense que una de las cosas de la educación virtual que yo dije antes es que no necesariamente es síncrona. Entonces yo creo que la primera adaptación es el tiempo. Si te puedo dar más tiempo para que puedas realizar tus asignaciones, eso ya ayuda al estudiante. En mi experiencia, yo he tenido estudiantes, y los tiene ISAE, porque en todos sus núcleos, algunos son en situaciones de difícil acceso, como los estudiantes viven o trabajan en lugares de difícil acceso, a veces no pueden bajar el domingo a entregar las tareas, pueden bajar el lunes. Entonces, la primera adaptación es el tiempo. Yo creo que eso en principio ayudaría. Lo segundo es que yo no puedo trasladar todo lo que yo hacía en una clase presencial a trasladarlo íntegramente a una educación virtual, porque estoy matando la educación virtual. Y la educación virtual nace como una alternativa distinta, no como una alternativa de réplica. La educación virtual no es réplica de la educación presencial, es una alternativa distinta para un entorno distinto. Entonces, ¿qué tengo que adaptar? La adaptación va a que yo enseño menos, a ver si se me entiende. Yo enseño menos, pero pongo a producir más. Ya no soy yo el que va a llegar con la presentación de PowerPoint a decir las 4 cosas que me sé, sino que soy capaz de invitar a mi estudiante a que juntos, por ejemplo, hagamos un mapa conceptual sobre el tema. Entonces, una primera adecuación a la educación virtual que se tendría que hacer es este tema colaborativo. Ya no es el que sabe y estos que no saben. Es que todos nos vamos a acercar al conocimiento. Y yo tengo que ser garante de que se van a acercar correctamente al conocimiento. Esa es una adecuación importante. Entonces, profes, suelten esas guías, suelten esos libros, inviten a producir a los estudiantes de alguna manera. Y por supuesto, estudiante virtual tiene que leer. Un estudiante virtual tiene que leer. Oye, pero es que un estudiante presencial tiene que leer. El punto es que, como el profesor lo dijo, yo me quedo con lo que vi en la clase. No, 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 no.
Usted no se puede quedar con lo que vio en la clase. Usted escucha la clase y el profesor tiene que haberle ofrecido unas lecturas que complementen lo que él dijo. Y cuidado y no lo complementan. Cuidado es todo lo que él dijo, más mucho de los elementos que él se le olvidó decir. Sí, porque él no tiene toda la globalidad. Él tiene una globalidad, no se la sabe toda. El libro probablemente amplíe lo que yo sé. Entonces, fíjense que al final estamos sugiriendo cosas para la educación virtual que muy bien tendrían que aplicarse a la presencial. Esto, por ejemplo, la lectura es fundamental. Esto que yo me comunique con los estudiantes de una manera fluida, lo tengo que hacer en mi clase presencial. Ah, que en la virtualidad la distancia hace que esto sea mucho más evidente, pues claro. Pero es que la tutoría al final es una tutoría, que yo la adapto a los entornos y eso es lo que yo sí quiero que quede claro, pues sí, la adapto. Pero tengo que ser empático en ambas, tengo que ser comunicativo en ambas, tengo que adecuar en ambas, tengo que ser paciente en ambas, tengo que ser empático y simpático en ambas, tengo que exigir en ambas, con lo cual, pues la base es muy parecida. ¿Qué herramientas puede mencionar para realizar exámenes en línea? Hay una que es el Google Form, que está en Drive, en el Drive, usted le da y crear en esa crucecita a mano izquierda donde le dice crear y usted puede generar el formulario. Los formularios, cuando son tipo exámenes, de hecho, ahí él te da la opción de que sea un test de autoadministración, te invita a que establezcas la puntuación e incluso des las respuestas una vez que el participante lo ha desarrollado. Está otra herramienta que se llama Quizzes, como quiz, pero en plural, y termina en Z en vez de S. Quizzes, que es una forma de hacer quiz en línea bastante buena, porque además te da los resultados inmediatos y te ofrece una hoja en Excel con esos datos. Kahoot, que es una herramienta que además es gamificadora, una herramienta que permite gamificar y a la vez evaluar. También se permite siempre que sea en una estructura de challenge, de reto. El Kahoot, para los que lo han usado, yo sé que muchos de aquí lo han usado, el Kahoot estamos acostumbrados a que sea presencial y usted con su dispositivo responde lo que le presenta la pantalla. Pero Kahoot tiene, cuando usted le da, activa el play del Kahoot, tiene dos alternativas, quiz y challenge. El challenge, ese reto, usted lo puede enviar y el estudiante lo autoadministra. Son tres herramientas que pueden servir para la evaluación de esta estructura, o sea, de la evaluación sumativa o de la evaluación de conceptos claros, ¿no? Porque hay otras maneras de evaluar en línea, la participación en los foros, hay otra manera de evaluar en línea, que es la elaboración de infografías, de mapas, de ciertos recursos de organización de la información, que también es parte de la evaluación. Yo creo que eso sí sería un tema que nos llevaría un poco más de tiempo. Seguimos por aquí. Seguimos aquí, profe. Yo creo que usted lo había mencionado hace unos minutos atrás, que la clave de todo esto era paciencia. Y son cosas que también Sí, pueden pasar en una clase. así es, así es. Lo que no hay es que perderla y no caer en pánico. Es correcto. Si hay algunas preguntas, no sé Creo que hay si has más presentado consultas. alguna. A ver. Sí, nos dicen que hay que hacer un diplomado en entornos virtuales de aprendizaje. Sí, hay que hacerlo corriendo. Yo creo que es una de las cosas que ISAE está consciente y apuesta a que eso pueda hacer pronto, ¿sí? Y yo creo también en la formación de los papás, ¿no? Con todo este tema de la educación básica, es importante vislumbrar que ya no solamente hay que formar al profesor, sino que la comunidad tiene que formarse sobre los entornos virtuales. Y en esto los papás tienen una realidad importante, porque si para nosotros ellos son el anclaje de apoyo en casa, tienen que serlo en todo sentido. Ojo.
y por eso también tienes que participar de este tipo de formaciones, ¿no? Y yo estoy seguro de que habrá otros espacios para que ISAE pueda compartir con la comunidad y ofrecer, pues, esto que venimos trabajando, porque esto es parte no solamente de lo que Gustavo ha cosechado como profesional, sino como institución. La institución ha hecho su camino y yo sé de nombres de personas concretas que han hecho mucho para esto. Necesariamente, doctor, para que una tutoría sea virtual, se necesita una videollamada, una videoconferencia, porque creo que es una interrogante que tienen muchos docentes y estudiantes. Sí, no, de hecho yo lo colocaba en el material de soporte que hice y que pudiese, no sé si le puedes compartir el link a algunos aquí en el chat, es pública, no hay ningún problema. Una de las cosas que yo digo es que no necesariamente, o sea, hacer una sesión en línea no es necesariamente educación virtual. La educación virtual tiene otras características. Lo que yo sí quiero dejar claro es que para efectos de los más pequeños, la sesión en línea facilita este contacto que al menos nosotros estamos teniendo de vernos, de escucharnos. O sea, quisiera dejar aclarado eso. O sea, si yo estoy en educación universitaria y mis estudiantes no me han escuchado nunca, eso no quita que ellos hayan trabajado educación virtual, porque hemos trabajado foros, han leído materiales, han compartido multimedia y hemos trabajado otros elementos importantes. Ahora bien, si yo lo traslado a los más pequeños a una educación a la que no se le ha acostumbrado a trabajar estos medios, sí es cierto que le hace mucho bien la sesión en línea. Y soy testigo de que con chicos pequeños, ver a su maestra, aunque sea a través de un dispositivo, le ha generado una tranquilidad enorme. Entonces, conceptualmente, la educación virtual no solo se hace por sesiones en línea, conceptualmente. Ahora, la realidad de la contingencia ha hecho que con los más pequeños sea necesario el contacto, así sea en línea y así sea poco, pero que sea suficiente. De hecho, fíjense, nosotros en una experiencia concreta establecimos sesiones de 40 minutos los padres para los estudiantes, de 12 y de preescolar. Y los papás de preescolar increpaban, que era mucho tiempo. Y yo presenté sesiones, porque yo tengo videos de respaldo de todo eso, sesiones donde la sesión duraba 45, 50 y la hora, pero era porque los niños querían hablar con su maestra, porque los niños querían escuchar a su maestra. Y no era un tema de atención, o sea, es que ellos querían estar allí. Con lo cual, se empiezan también a derrumbar una serie de mitos sobre la cantidad de tiempo que ellos de alguna manera atienden. Porque yo, repito, soy testigo. Además, mi esposa es docente de preescolar. Y al ser docente de preescolar, yo presencié sus sesiones y presencié que nunca terminaba los 40 minutos. Y no era un tema de impuntualidad o puntualidad, era un tema de que no los iba a dejar cortados haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, es verdad que hacía falta con los pequeños y hace falta en la educación básica que haya una integración así como estamos haciendo ahora, sincrónica y en línea. En ese sentido, a los adultos nos toca investigar un poco más, Así es, ser un poco más así es. autodidactas, algo que Así tal vez no estamos adaptados, no es parte de la cultura, podríamos decirlo. Así es, y de hecho muchos participantes de maestrías virtuales se han trasladado a maestrías semipresenciales. ¿Por qué? Porque necesitan escuchar, porque necesitan que los guíen, y eso no lo hace el nivel. Ojo, eso también lo hacen las propias estructuras que uno ha desarrollado. Y yo creo que eso también merece una investigación mucho más seria, que no es solamente la opinión de, sino no hay personas que estos procesos les cuestan. Cuando antes hablaban de adecuación, pues también es eso. Probablemente me ha pasado que yo tengo un chat. En ese chat, pues se supone que todas las preguntas que se hagan, al responderlas, pues ayuda a responder a todos. Pero también me ha pasado que hay gente que te escribe por fuera del chat porque le da pena escribir en el chat. Y eso es parte de la adecuación, porque probablemente necesita una ayuda adicional. Entonces, nosotros los tutores, pues necesitamos
ser un poco flexibles en eso y no decir, bueno, ya yo respondí en el chat. No, si te preguntaron aparte, probablemente esa persona tiene una necesidad mayor que no ha resuelto en el chat y por lo tanto necesita una atención personalizada. Eso es educación personalizada. También el respeto a esa diferencia. Nos consulta también. ¿Cree usted que todas las asignaturas pueden ser llevadas virtualmente? Sí, sí, es un tema de nunca acabar, pero sí. De hecho, yo conozco de colegas procesos de telemedicina, conozco procesos de enseñanza de muchísimas áreas, de la ingeniería, de las artes, de las ciencias exactas, de laboratorios que son en línea que se pueden trabajar. Porque se han ido venciendo a través de la inteligencia artificial, que sería tema de otra conferencia, se ha ido venciendo a través de plataformas súper versátiles y responsivas que permiten hacerlo. Entonces, en este momento, si hay profesiones completas que se pueden hacer a través de la virtualidad, decir que alguna asignatura está exenta de ella, que sea al 100%, bueno, uno pudiese llegar a ciertos acuerdos donde al menos un 20% de cierta práctica deba hacerse. Ojo, pero eso hay que analizarlo desde el punto de vista curricular, ¿sí? Pero en este momento hay muchas iniciativas al respecto que han roto mitos y paradigmas bastante fuertes. ¿Qué tanto va a cambiar la educación de ahora en adelante? Bueno, primero, es como dicen que la contingencia va a sacar de nosotros lo mejor y lo peor. De lo mejor, que es con lo que yo quisiera quedarme y con lo que seguramente todos los que estamos acá quisiéramos quedarnos, con lo mejor sería, primero, repensar la educación, eh, algo que se ha pedido desde hace mucho tiempo. Y el repensarla va a implicar que nosotros los docentes pongamos de nuestra parte. Y yo así aquí sí quiero ser muy enfático. Los docentes necesitamos entender que este proceso de cambio pasa porque nosotros entendamos que hay que cambiar. Lo segundo va a ser que el estudiante comprenda que el proceso pedagógico, el proceso educativo, no es un proceso limitado a unas horas, sino que es integral. Y ahí entran en juego también los padres de familia. Ese proceso integral es un proceso completo que los tiene que incluir. Desde hace muchísimos años, la UNESCO y otras instancias continentales han insistido en el triángulo familia, escuela, comunidad. Yo creo que una de las cosas que nos tiene que dejar claro esta contingencia es que esa tríada tiene que estar mucho más unida y realmente prefigurada en las estructuras legales. Entonces, eso pasa porque tengamos una legislación que se adapte a esta circunstancia, que tengamos colegios que necesiten y que deban adaptarse a esta circunstancia y que por tanto maestros, estudiantes y padres se adapten a estas circunstancias. Yo creo que lo primero que el ministerio, yo sugeriría humildemente como política pública, es repensar las leyes, porque obviamente el corpus legal para la educación es muy importante, repensar las leyes y con eso repensar el sistema desde esta perspectiva. No podemos seguir igual, porque sí, sencillamente si seguimos igual no aprendimos nada, ni para bien ni para mal. Sé que nos había dado algunas recomendaciones hace unos minutos atrás, pero de esas, ¿cuál sería la que usted quisiera dejarle a todos esos estudiantes y docentes que nos están viendo el día de hoy? Yo creo que el factor fundamental de la tutoría es una comunicación fluida. Yo me quedo con eso y por eso la coloco de primera. Comunicación fluida. Eso va a permitir que el resto fluya. Porque si yo me comunico fluidamente, puedo tener paciencia. Si yo comunico fluidamente, puedo entender tu situación. Si yo comunico oportunamente, puedo hacer adecuaciones. Si yo comunico adecuadamente, puedo atenderte en tu situación específica y puedo atender al grupo. Yo creo que la comunicación es un factor fundamental de este proceso concretamente y en general del proceso pedagógico. Bueno, doctor, yo creo que pronto lo vamos a tener en otras conferencias aquí en live.
en la cuenta de ISAE Universidad. Con- No queda más que decirle gracias por su valioso tiempo, por todo lo que ha podido compartir con los estudiantes y los docentes de ISAE Universidad, y muchos también, no nada más de la Facultad de Ciencias Tecnológicas, sino que también habían muchos participantes de la Facultad de Educación. Entonces creo Qué que bueno. vamos a seguir con estas conferencias y esperemos tenerlo pronto de vuelta en una conferencia más en live en el Instagram de ISAE Universidad, o esperemos que esto pase y tenerlo en el campus o en alguna de las diferentes sedes que tenemos a nivel nacional. De verdad que gracias en nombre de la Junta Directiva de ISAE, en nombre de la doctora Xiomara Rocha, de nuestros estudiantes y nuestros docentes. Claro que sí, claro que sí. Muy agradecido por la oportunidad y por el espacio y gracias a todos por participar. Nos vemos, profesor. Un gusto. Saludos.